Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos al programa Entrevista. En la edición de hoy vamos a intentar tener más que una perspectiva global universal. Vamos a hablar de estrellas, de planetas, de galaxias, pero también de otras cosas como la música, la educación, la ciencia, la vida en la Tierra, incluso de España. Y vamos a poder hablar de todo esto gracias al entrevistado que tenemos hoy con nosotros. Es Garik Israelian, astrofísico. Gracias por atendernos. Gracias, gracias. Durante esta media hora vamos a repasar toda tu trayectoria, pero un poco también para poner en valor. Por ejemplo, en el 95 tú formaste parte de ese grupo de científicos que descubrió el primer planeta extrasolar. A partir de ahí se abrió una nueva puerta, otra dimensión de la astrofísica, y en 15 años se han descubierto más de 500 planetas fuera de nuestro sistema solar. No sé si me equivoco, ¿me puedes corregir? 2000 en todo este tiempo. Sí. ¿Qué importancia tiene la astrofísica? Tú dices que es la única ciencia que nos permite ver la vida desde otra perspectiva. ¿Por qué? Pues yo creo que porque astronomía es la única ciencia que nos deja ver el mundo muy pequeño, pues en una escala enorme. Y cuando empiezas a aprender dónde estamos, cómo estamos, cuando tienes que sentir la escala del universo, no es para aprender y leer, porque llega un momento cuando ese aprendizaje se convierte a sentimiento. Y eso es mucho más fuerte que solamente leer alguna cosa, ¿no? Y cuando empiezas a sentir eso, entonces un poco te da miedo, te da un poco... Hay una mezcla de emociones que vas a tener cuando te das la cuenta qué es lo que estás estudiando. Nos vemos en chiquitito para entenderlo a lo grande, ¿no? Absolutamente, muy chiquitito y muy insignificante y muy pobres y muy... Entonces te das la cuenta que el mundo es tan grande, etcétera, etcétera, y en lugar de preocuparse de cosas muy importantes, la gente realmente está perdiendo su energía y tiempo en cosas tan insignificantes. Tu campo de trabajo es la espectroscopia. Sí. ¿Qué significa? ¿Lo podemos explicar para que lo entienda la gente normal y corriente? Sí, la espectroscopia más simple es arcoíris, porque sabemos que luz blanco en realidad es una composición, está compuesto de diferentes colores. Cuando mezclamos azul, verde, etcétera, etcétera, obtenemos un luz blanco, pero en realidad no existe luz blanco. Está compuesta de luces de diferentes colores, ¿no? Y espectroscopía es cuando abres la luz blanca en diferentes colores, es decir, empiezas a estudiar distribución de energía según la longitud de onda de la luz. Y ahí empiezan a ver la física, etcétera, depende de cómo está la distribución, pues empieza un campo enorme, ¿no? Estamos hablando de cosas que parecen difíciles, que requieren de mucho estudio, y lo sorprendente de todo esto es que tú jamás pensaste en estudiar astrofísica y eras un mal estudiante, de hecho, de joven. Sí, es cierto, sí. Porque yo de joven pues, me gustaban mucho las películas de western, de indígenas y tal, y también música de rock, o sea, muy rockero. Tenía 15, 16 años, formamos un grupo de rock. Pero nada de ciencia, nada de esto, hasta que terminé el colegio. Que de hecho terminé el colegio ¿Lo dejaste? con malas notas y no sabía qué voy a hacer. Y fui a trabajar en un teatro como hombrero. Entonces llevaba decoraciones por la tarde y tal. Y eso fue hasta que vi una película de ciencia ficción. ¿Fue la ciencia ficción? Sí, fue la película Solaris que me llamó mucho la atención. Y empecé a leer ciencia ficción y así me llevó hacia el mundo de la astronomía. Porque antes, nada, por eso. Yo creo que es muy importante a los niños, a todos, que en algún momento en su vida, en su carrera, llega alguna cosa que les puede encender el fuego, ¿no? La atención en algo que les va... Porque sin eso yo no creo mucho en que la gente puede hacer lo que quieren hacer, ¿no? ¿Cómo es esa vida del investigador, el tener que ir de beca en beca, esa inestabilidad? Sí, es difícil porque siempre tienes que buscar trabajo, pelear, enviar tu currículum. El mundo de la astronomía es muy competitivo. Mucha gente con carreras, artículos, etc. Empieza política, un poco tu jefe conoce a estos te confían, no sé, es un proceso. Es un proceso
Y hay un montón de jóvenes muy buenos que se quedan fuera de ese proceso. Luego tienen que buscar la vida dando clases o programación o cualquier cosa, pero tienen que dejar investigación, tienen que dejar porque es muy difícil seguir compitiendo en un mundo muy competitivo. Encima se pone más y más difícil porque están desapareciendo plazas fijas. Cada vez hay menos becas, lo que te iba a decir. Cada vez hay menos inversión, con la crisis se invierte menos. Y primero que sufre es ciencia. O sea, que ¿Qué opinas de eso, de que enseguida...? Fue fatal, un desastre. Que yo siempre decía que en una sociedad que se cree que es una sociedad avanzada y tal, tú puedes tocar cualquier cosa, puedes cortar lo que quieres, menos tres cosas. Es educación, salud y ciencia. Esas tres cosas nunca puedes tocar. Corta fondos militares, corta no sé qué, pero no esto. Porque ciencia es tu futuro, educación es la base de construir ese futuro y sin salud no puedes construir nada. No puedes construir nada. Entonces, estas tres cosas no tienes que tocar nunca. Y ni siquiera son muchos gastos en realidad, porque invertir en educación es donde más vas a invertir, sino en la educación. ¿Y qué opinas en ese sentido, es consecuencia de eso, de la fuga de cerebros, por ejemplo, que tiene España tan importante? Pues muy mal, fatal. Recuerdo que hace un par de meses que estaba Stephen Hawking visitando Canarias y yo fui quien le invitó para estar un mes ahí. Y preguntaron a él, de un periodista, le preguntó, ¿qué usted opina que los cerebros se marchan Y él dijo, ¿qué van a hacer ellos? Y Hawking dijo, pues que vayan a Estados Unidos, ahí saben cómo hacer dinero de ciencia. Fue muy triste. Claro. Fue muy triste. Pero en algún sentido sí, yo sé que es verdad. Muchos dejan, si tienen esa oportunidad. Encima que jóvenes con energía, con conocimiento de idiomas y saben muy bien inglés, están buscando sitios donde están valorados. Y es una pena, ¿no? Deberían tener un sistema tan dinámico, tan flexible para que en un sitio como en Silicon Valley, que dos jóvenes de 22 años, nada más que terminar su carrera universitaria, con una página de proyecto, consiguen financiación de su proyecto en un banco. En 3 días consiguen la financiación. Hasta que no tienes un sistema que te permite hacer eso, está paralizado todo. Pues eso, fíjate que han conseguido en Estados Unidos, por lo menos en tecnologías altas, en IT, lo tienen. Los chicos lo consiguen y lo están haciendo. No sé si tiene que ver con lo que decías de que cada vez hay más competencia en el mundo de la astrofísica, pero sí que es cierto que el mundo de la astrofísica cada vez genera más interés. ¿Por qué crees que sucede esto? Sí, yo creo que la astronomía siempre fue la ciencia más popular. Siempre llama mucha atención el tema de planetas, agujeros negros. No sé por qué, pero eso siempre fue así. Pero la realidad es que la inversión que se hace en astronomía, un 90% de ese dinero se invierte en nuevas tecnologías. Porque hoy en día astronomía sobre todo es una ciencia de nuevas tecnologías. Cuando dicen que NASA ha invertido 3.000 millones de euros en un proyecto espacial o 7.000 millones en nueva generación de Space Telescopio, en GST, se refieren que 99% de este dinero va a desarrollar tecnologías, a ingenieros, no a los astrónomos. Y eso es I+D, y son patentes, son nuevos componentes y todo eso. Eso está generando puestos de trabajo, son tecnologías, no es astronomía, no estamos gastando ese dinero en mirar los planetas. Eso vendrá después, cuando tenemos el telescopio, etc. Pero el 90% de dinero va a generar nuevas tecnologías y eso está muy bien. Hablando del telescopio y de mirar las estrellas, ¿cómo es mirar en ese telescopio que hay en las Canarias, que es el telescopio con la óptica más grande del mundo? ¿Qué sensación se tiene? ¿Cómo es? No, bueno, la sensación le da la cúpula del telescopio. Cuando entras y veas todo muy grande, eso te da la sensación, ¿no? Pero en realidad los astrónomos
no miran a través del telescopio porque tienen fibra óptica conectada con los instrumentos, están mirando a través de las pantallas, sentados en un ordenador normal. en un sitio. Deja de ser un poco ya menos romántico, ¿no? Sí, sí, en ese momento romántica. deja de ser. Lo más romántico es cuando estás dentro de la cúpula y lo ves, una cúpula enorme, con el espejo enorme, eso sí que es muy romántico, pero cuando estás frente de la pantalla buscando objetos, eso ya pierdes la... Puramente científico. Eso sí. Vale, si te parece, vamos a hablar de Starmus, de ese festival. Explica lo que es y luego hablamos detalladamente de las 3 ediciones y de en qué consiste. Sí, el Starmus es un festival que intenta unir ciencias del espacio, sobre todo, y artes, con varios objetivos. El primer objetivo es crear una base donde se puede inspirar la gente. Vienen al festival y aprenden ciencia a primer nivel, escuchan música, ven el arte, etc. Pues es un sitio de inspiración, pero sobre todo de manos de los mejores científicos del mundo, porque en realidad no existe ningún evento donde tú puedes ver varios premios Nobel en biología, en física, etc., que están dando charlas, divulgación públicas para gente de la calle. No hay ningún evento de esas características. Y pues eso fue el primer objetivo de Starmus, ¿no? Entonces invitamos gente, un 50% de las charlas y en general el festival es alrededor de astronomía y espacio. Pues es la eje, es el centro de gravedad del festival. Pero alrededor tenemos biología, química, etcétera, otras ciencias, como diseñamos el festival, ¿no? Pero el centro siempre es astronomía. Y la parte artística, siempre me llamaba la atención que hay muchos artistas que ellos mismos están inspirados por ciencia, por avances en astronomía, etc. Puedo nombrar muchísimos músicos. Por ejemplo, sobre todo Hans Zimmer, que dijo que la música que él escribió para Interstellar fue inspirado por sus conversaciones con el productor, con Kip Thorne, con el físico. Porque hasta que el físico mismo no te explica el misterio de agujeros negros, por qué es interesante, qué está realmente pasando, y un compositor está escuchando de primera mano de él todo lo que no sabemos y todo lo que es misterioso y la parte que ya sabemos, él no va a sentir qué tipo de música va a componer. Y eso es muy interesante. Por eso yo siempre votaba que los artistas tienen que tener mucha interacción con el mundo científico. Quizá entre todos esos músicos, el más especial es Brian May, que sí. también es astrofísico, el guitarrista de Queen. Sí. Y él es astrofísico en parte por ti también. No, ¿Cómo es la historia? Bueno, ¿cómo es la sí. historia que tienes con Brian May? De que... Brian en realidad empezó su carrera en ciencia en Imperial College en Londres en finales de años 60. Él fue uno de los mejores estudiantes, destacado. Y él empezó a hacer su doctorado, comenzó su doctorado en Tenerife en años 69-70. Y vino para Tenerife un año observando en el Teide. Entonces empezó sus observaciones y tal, y me enseñó que ya tenía su tesis doctoral casi terminado, escrito. 2 artículos publicados, pues listo para escribir y entregar el tesis. Y un día ha decidido cortar todo, regresó ¿Porque estaba a Londres. con la música o porque no...? Exactamente, porque estaba con la música. Estaba en el Teide y con guitarra, componiendo canciones y tal. Y me dijo que llegó un momento cuando él sintió que su alma está en música. Le gusta mucho la astronomía, pero se siente más en música y tiene que dejar y volver. Y dejó en un momento cuando cualquiera decidiría que termino el tesis y claro. Luego lo hago. Pero él no. Él dejó el tesis escrito, pero sin enviar. Volvió a Londres y formó Smile y luego Queen, ¿no? Porque Brian es el fundador realmente de Queen, ¿no? Y ya se olvidó sobre todo. Está. Empezó su carrera musical y después de la muerte de Freddie, él siempre venía a Tenerife porque siempre sentía mucha relación entre el Teide y él.
porque Teide siempre estaba muy cerca de su corazón, su alma. Os conocisteis allí, de hecho, ¿no? Claro, en 98 vino a Tenerife y por alguna razón, que un proyecto común que me han puesto en contacto con él, le conocí. Y así empezamos una amistad que poco a poco, y empecé a convencer a Brian que, mira, pues vamos a continuar y terminar tu tesis. En principio decía que no, y tal, que han pasado tantos años, pero me costó, pero al final le convencí que tiene que hacerlo en la base que él es perfeccionista, y le dije, mira, tú nunca dejas cosas en la mitad del camino, siempre terminas. Tienes que cerrarlo. Tienes que cerrarlo. Pero después de tantos años y nada. Pero al final sí, y volvió a Tenerife mucho tiempo, semanas, meses y tal. Empezamos a trabajar, a escribir otra vez el tesis y recupera toda su memoria y tal. Y al final lo hizo. Y envió y ya sacó su doctorado. Muy bien, en parte sí, gracias a ti. Así también empezó mi idea que montar el festival Starmus, porque me inspiró mucho también Brian como personaje, ¿no? Es impresionante como personaje. Es una de las personas que con mayúsculas, ¿no? Digamos. Si te parece, vamos al primer Starmus que se celebró, el de 2011, que fue en homenaje al cosmonauta Yuri Gagarin, también al resto de cosmonautas. Conseguiste reunir, pues, por ejemplo, a Alexei Leonov, el protagonista del primer paseo espacial, a Valentina Tereshkova, también a Neil Armstrong. ¿Cómo conseguiste reunir ese elenco y qué fue lo que más te impresionó? ¿Quién fue el que más te impresionó de todos? El primer festival fue homenaje a Yuri Gagarin, ¿no? Y era lo más difícil porque nadie conocía ni a Starmus ni a mí, pues nadie. Cuando fui a hablar con Alexei Leonov en Moscú, le conté mi idea y le gustó mucho. Me dijo, sí, yo voy a venir, yo te apoyo, lo que necesitas, etcétera, ¿no? Pero cuando empecé a escribir cartas a astronautas de Apolo, eran cartas muy sinceras y muy fuertes, porque yo quería convencer a ellos que hay que hacer un homenaje a Gagarin. Es súper importante porque el primer hombre en espacio, etcétera, etcétera. Y gracias a esas cartas o gracias a todo el concepto del festival, que ellos han visto que yo estoy intentando reunir científicos premios Nobel, no van a estar solos. Van a estar con personajes como Richard Dawkins, van a estar con... Y les llamó mucha atención eso. Y también parte que Islas Canarias, muy buen sitio, claro, observatorio. Tenerife, en verano. Fue conjunto de varias música, cosas. además. Música, sí, sí. Y lo más impresionante fue el de Neil Armstrong, porque él no reaccionó a mis cartas durante varios meses y solo 3-4 semanas antes me escribió que sí que voy a venir. Y eso me sorprendió mucho porque yo sabía que él nunca participa en ningún congreso. Durante 20-30 años Armstrong nunca fue a dar ninguna charla. Y era muy extraño que de repente ha decidido venir a mi festival. Yo no esperaba eso. Eso fue la más gran sorpresa que yo tenía en ese momento. ¿Y cómo fue tu encuentro con él? ¿Cómo es él? El Armstrong, yo creo que fue la persona más modesta, junto con Brian May, que yo conocí en mi vida. Más modesta. Hasta el nivel que se negó a usar un coche que yo tenía para él. Cogía bus con el resto de participantes. La guagua, llama allí. Sí, cogía guagua. Y siempre, nunca quería que le separamos del resto como un VIP, ¿no? No quería, no le gustaba nada ese tratamiento. Y siempre decía que yo no entiendo por qué me tratan como un héroe. Es que en realidad habían miles de ingenieros en Estados Unidos trabajando con ese programa y los créditos tienen que llevar esta gente. Yo solamente fui un piloto que... Eso fue el punto de vista de este hombre impresionante. No, muy pocos, el resto de astronautas de Apolo, ninguno tenía esto como tenía Neil Armstrong. Hablando de grandes y de figuras, está Stephen Hawking. ¿Conseguiste que fuera y él no puede coger aviones? ¿Cómo lo conseguiste? A Hawking también fue muy curioso su viaje,
En primer festival de Starmus vino su colega Kip Thorne, un muy famoso físico. De hecho, en la universidad yo estaba aprendiendo gravedad con el libro de Kip Thorne y no Y de esperaba repente que viene a tu de la festival. persona así. Claro. Entonces vino al primer festival para dar una charla sobre agujeros negros y encantado, regresó muy bien. Y un año después nos encontramos con él en Los Ángeles, en Pasadena, en Caltech, y me contó, dice, Gary, ¿sabes? Estaba Stephen Hawking aquí hace un mes y le conté sobre Starmus y le gustó mucho. Le conté que, bueno, ¿sabes? Hay un festival en Canarias, yo fui, ¿ya? Y dice, Stephen, le encantó el festival. Y digo, no me digas, ¿en serio? ¿Es posible que en el futuro, si hacemos festival, va a venir él? Y me contestó que no, es poco probable porque no les dejan coger aviones, de hecho su salud ya no está muy bien y tal. Pues ya está, ahí olvidamos de esa conversación. Hasta que el año, cuando empezamos a montar Starmus 2, en mayo, me llamó Brian, así me llamaron de la oficina de Hawking, que Steven quiere venir y ver el musical de We Will Rock You. Y yo voy a acompañar a él. Y tú dijiste, por Y favor, yo digo, ¿no? claro, es que Pregúntale a ver si puede venir a Starmus, ¿no? Y claro, por supuesto, le voy a preguntar. Y por la noche, a la 1 de la mañana, envió un email diciendo que sí, Steven está interesado. Y mandó un email, copia a Hawking, para presentarme, etc. Y yo ya estaba alucinado, que no podría creer que Stephen Hawking mismo está interesado para venir a Starmus. Entonces y empezamos a hablar con su equipo y me han dicho, mira, pues no puede ser porque los médicos no le dejan coger avión y enseguida todo Nada. congelado y yo otra vez de repente me di cuenta que porque tiene que coger avión, a lo mejor coge un crucero. Un barco, claro. Un crucero. Y enseguida empecé a mirar en internet buscando cruceros y vi que efectivamente hay unos que salen de Llegó en un Southampton barco. y llegan ahí. Y llamé otra vez diciendo, no, que tiene que coger un crucero, ¿verdad? Y sus médicos fueron a ver el crucero y aprobaron con luz verde que sí, porque un crucero de 4.000 pasajeros está equipado. Claro. Tiene una clínica, tiene todo. Y sus médicos dieron luz verde. Y él mismo estaba tan emocionado porque dijo que fue primera vez que cogía un crucero. Y fue también que en esta edición de este 2016 también va a venir, de hecho está dedicada a él. Está dedicado a él porque con su presencia en Segundo Starmus, yo mismo y todos nosotros fue una cosa increíble para nosotros ver a alguien como Hawking en su estado de salud, como luchador, como persona, cómo él podría hacer todo esto. Una persona en ese estado haciendo viajes, escribiendo artículos, divulgación científica, no sé qué. Y yo me di cuenta que es un personaje histórico. Y gracias a él, mucha gente están animados. Y yo no sé, yo pensaba, después de ver a Hawking, creí que si una persona en ese estado podría hacer todo esto, nosotros no podemos quejar de nada. Porque es que tenemos todo el mundo en nuestra disposición. Y de hecho él demostraba la fuerza del cerebro humano, que la voluntad puede hacer todo. Si tienes mucha voluntad y fuerza en tu cerebro, consigues todo. Y eso yo creía que eso sí que merece un homenaje. Te quería hacer una pregunta de actualidad y luego una pregunta también de opinión. Una es que se ha anunciado que han encontrado una nueva prueba de la existencia de un planeta helado gigante situado en el extremo del sistema solar, que muchos le llaman ya el planeta 9. Vamos a seguir descubriendo planetas hasta el infinito, por un lado. Y por otro lado, ¿existen los extraterrestres? Sí. Sobre planeta, por supuesto. A mí no me sorprende si dentro de un poco años vamos a descubrir otro. Más allá del Plutón, hay muchos objetos. Y, por supuesto, puede ser que hay objetos tan grandes como Plutón
o incluso más grandes. Lo que pasa es que tienen órbitas muy grandes y se acercan al Sol cada 800 años o de 3.000, 5.000 años, no lo sé, pero puede ser que tienen unas órbitas tan lejanas que se escaparon la detección durante... Nadie se ha detectado y ahora como estamos con telescopios grandes, estamos descubriendo objetos, ya estamos empezando a descubrir esos objetos. Ahí no me parece nada extraño, porque el nube que nosotros llamamos nube de Oort tiene un tamaño de 3 años de luz. Es muy grande. Es el nube que originalmente se formó sistema solar y se quedaron todas las piedras, todo el polvo en un sistema esférico. Y en esa nube se quedan muchos cuerpos todavía girando alrededor del Sol con unas órbitas grandísimas y con periodos de miles de años. Pues quién sabe. ¿Y en algunas de esas nubes y de esos cuerpos puede haber vida? Pues como vida no, pero materia orgánica puede ser, porque son mundos congelados, con muy baja temperatura, y son sitios ideales para mantener moléculas orgánicas, porque pueden escapar la radiación, pueden escapar muchas cosas, y se puede mantener en hielo, por ejemplo. ¿Pero en el universo en general puede haber vida extraterrestre o...? Sí, ¿por qué no? Pues porque si las leyes de naturaleza son universales, si funcionan aquí, las probabilidades que se forma materia orgánica... Bueno, nosotros sabemos que hay muchísima materia orgánica en el universo, mucha agua, todo el universo es agua, está lleno de moléculas de agua y ya sabemos que el universo está lleno de planetas como Tierra, millones, sino billones, y por supuesto algunas de esas planetas tienen agua, etc. Es cuestión de estadística llegar a ver en algunas de esas planetas, por algunas razones empezaba a desarrollar vida orgánica. Yo no veo ningún problema con esto. De hecho, me parece es muy obvio. Bueno, Garik, si te parece, con esta reflexión nos quedamos, que ves obvio que haya vida en otros planetas, en el universo, que es una pregunta muy obvia que nos hacemos en los comunes de los mortales, pero tú lo ves clarísimo y eres de los que más sabe. Muy claro. Yo no sé si vamos a descubrir o no, es otra pregunta. Si algún día detectamos o no, a lo mejor nunca vamos a detectar por los métodos, por no sé ni siquiera cuánto la humanidad va a durar con la locura de política que tenemos actualmente, ¿no? No sé si sobrevivimos 1000 años o no, pero que sí existe, yo no tengo dudas. Pues muchísimas gracias por atendernos. Hasta aquí la entrevista con Garik Israelian, astrofísico.